Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por acompañarnos, gracias por abrir las puertas de su hogar de forma virtual y permitirnos estudiar juntos la Biblia. He de anticiparme que si tenemos problemas de transmisión o algún corte, no deberíamos sorprendernos. La tormenta acá es fuerte, mucho viento y pues cualesquiera cosas seguro podrían pasar, pero ya advertidos, la sorpresa va a ser menor y quiera Dios pues que no nos interrumpa mucho. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te agradecemos por otra noche que podemos reunirnos de forma virtual para estudiar la Biblia. Señor, gracias porque pareciera que la pandemia se alivia un poco en nuestra comunidad, no así en otros países según las noticias. Y no podemos menos que agradecerte por esa provisión en nuestras ciudades y suplicarte por las autoridades, por el presidente y los que junto a él tengan que dirigir este asunto de controlar hasta donde el hombre pueda las consecuencias de esta pandemia. Te agradecemos porque hemos podido abrir muy lentamente, pero abrir al fin varios de los ministerios. Oramos por aquellos que aún están siendo embestidos por todo lo que significa esta enfermedad. Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos con total humildad que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe. Oramos por los que no han regresado aún a congregarse. Señor, pon en sus corazones tu voluntad. Gracias por permitirnos servirte, porque hace unos minutos el Ministerio de 100 Días y de Amén estaban terminando su evento, porque mañana cerca de 13 de nuestras misiones y filiales están abriendo sus puertas para predicar tu evangelio, porque Capilla ha empezado a predicar de nuevo, porque uno de los campos blancos reaperturará. Señor, por favor, guíanos, cúbrenos con tu mano bendita y que paso a paso esto vaya mejorando. Nos encomendamos a ti y suplicamos tu bendición. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, antes de comenzar, además de suplicarles que siempre enriquezcan el programa con sus preguntas, sus aportaciones y claro, el verso que más disfruten o que el Señor más haya hablado a ustedes, les he de comentar que hace 2 días dejé de enviar guías de salmos. No lo he olvidado, más bien para los que olvidaron el propósito de mezclar libros del Pentateuco o históricos con salmos era que en algunos casos la lectura se volvía un poco compleja en los del Pentateuco o algunas veces en los históricos suele pasar. Nos va a pasar con los reyes y con las crónicas, especialmente cuando vayamos a las genealogías. Entonces, cuando la lectura se ponga difícil o compleja, entonces vamos a alternar con los salmos o con cualesquiera otro de los libros proféticos, poéticos, que pueden servir de ayuda, de alivio a esa lectura difícil. Mientras estemos en Samuel, dudo muchísimo que tengamos que hacer eso. Confieso que es uno de mis libros favoritos, aunque cada vez que digo eso termino burlándome de mí mismo, porque cada vez que profundizo en un libro de la Biblia, termino diciendo, ahora este va a ser uno de mis favoritos, como sea. Samuel habla del inicio de la monarquía, la renuncia de la teocracia, por supuesto que narra la historia del hombre conforme al corazón de Dios,
y todas esas historias apasionantes alrededor del niño David que se convierte en el gigante de fe. Bueno, así que mientras estemos navegando en esas aguas, difícilmente necesitamos alternar. Hoy vamos con el capítulo 12 y 13. Así que Jenny, corremos. Primera pregunta. Sí. Un momento. Un momento. Es que Estaba chateando, no estaba en el programa, Jenny. No, Así que regáñenla, por favor. 1. ¿Cómo eran llamados los profetas y por qué? No es esa. Estás en una guía atrasada. De verdad. Bueno, voy a leer yo la primera pregunta. Dice, ¿acaso Dios vende a su pueblo? En el capítulo 12. Porque voy a leérselos. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos. Así que la pregunta capciosa, por supuesto, dice, ¿acaso Dios vende a su pueblo? No en el sentido literal de la expresión vende por un precio, pero sí en el sentido figurado de que ustedes no quieren nada conmigo, dice el Señor a su pueblo, pues arréglenselas solos. Esa es una especie de forma de decir, vende a su pueblo, hagan lo que les dé la gana, y como se han olvidado de mí y a propósito no quieren volver, pues entonces arréglenselas solos. Esa es la idea. Claro que al aplicarla a nuestro diario vivir, la idea sigue siendo igual. Tenemos un Dios lleno de misericordia, pero no un Dios necesitado de nuestros ruegos. Hay una película, por supuesto pagana, creo que se llama Furia de Titanes. Necio es quizás que la ocupe como ilustración, pero confieso que soy un poco fanático, sobre todo de todo lo que es ficción en el cine. Y cuando se trata de mitología, un poco más. Si es Furia de Titanes o es Dioses de Egipto, cualesquiera de ellas, aparecen una cantidad de semidioses en donde hacen la burla que los mortales están haciendo ruegos a los semidioses, porque los semidioses se alimentan de las oraciones de los mortales. Si esa es la concepción que la gente tiene de nuestro Dios, la gente está loca. Nuestro Dios no necesita nuestros ruegos, nuestras oraciones y muchísimo menos nuestra adoración. Somos nosotros los que lo necesitamos. Cuando Dios dice que se incomoda y le hacen enojar y le irritan porque le dan la espalda, no es porque se volvió un Dios en depresión, necesitado de nuestra adoración. Es porque es un Dios soberano en donde dice, mi misericordia es grande para los que me buscan, pero también mi ira es grande para los que me rechazan. De ahí que no debe sorprendernos que diga que los vendió, que los rechazó, como tampoco debe sorprendernos que existe un libro de Apocalipsis que habla de juicios. No debe sorprendernos del castigo de Dios, pero eso es para los que lo rechazan, no para los que se humillan, no para los que lo buscan. Dice su palabra que Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. El punto es la cantidad de personas que no tienen un corazón humilde para Dios. Esos que se las arreglen solos. Bien,
Pregunta 2. Oh, sí. ¿Encontraste el laberinto? Es que estaba en otro teléfono. No, pero bueno, vamos. Condiciones para recibir bendición. Condiciones para recibir bendición. Voy a leérselas. Verso 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde, tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros y que servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien y recibiréis el bien. En resumen, condiciones: temer a Dios, servirlo, oír su voz, no ser rebeldes a su palabra. Haciendo eco de esto, yo conozco no pocas personas que dicen sí creer en el Señor, que dicen sí amarlo, pero no lo sirven. Noten que se aplaude que hayan comenzado el proceso, pero el proceso es como un ciclo involutivo, no, evolutivo. Va creciendo, pero se va repitiendo en cuanto a temerlo y servirlo. Y todos aquellos que hoy por hoy están sin servirlo, no sé qué buena excusa pueden encontrar en el cielo para que el cielo les aplauda. Cualquiera sea la razón que va a dar, le animo de todo corazón, busque cómo servirle. Si tiene excusas que vienen como consecuencia de la pandemia, yo no me pondré de forma rígida a decirles, oigan, eso ya no es para nuestros tiempos, o cosas similares. Solo les recalco, busquen cómo servirle. Entiendo que no nos satisfará a la saciedad, como yo mismo lo digo, que estar ahora en el teléfono no es un placer que me embriague, más bien es una necesidad de honrarlo y servirlo. Pero es el comienzo de esa pasión por servirle. Así es que les animo a los que están sin servirle, busquen cómo hacerlo. Y por supuesto que me emociona, por supuesto que son dignos de seguir su ejemplo todos los que están en las misiones, ya sirviendo en capilla, en parqueo, en acomodación. Gloria a Dios por sus vidas. Qué hermoso fuera que todos retomáramos ya nuestro llamado. Bien. 3. ¿Qué sucede si olvidamos a Dios y no oímos su voz? Ya lo he leído. No, leí la bendición, ahora vamos la maldición. Dice el verso 15, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, literalmente, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. A la gente le encanta hablar del Dios lleno de amor. No sé por qué excluyen al Dios que hace justicia y que castiga, pero si por cualquier razón se les antoja excluirlo, aquí dice claro que los que no oyen la voz de Jehová, la mano de Jehová estará contra ellos. Difícil. Siga. 4. ¿Hay esperanza para alguien que le falla a Dios? Por supuesto que sí, por eso dije al principio que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. No son mis palabras, están acá en su libro. Esa es una promesa que Él nos hace. Lo que Saúl cometió fue un error grave, que lo explico en el siguiente punto. Muy, muy grave. Como grave fue que el pueblo haya pedido rey. Rechazaron a Dios, le dieron la espalda. Por supuesto que fue grave.
Sin embargo, Dios dice que con todo eso, si deciden volverse, no apartarse de Dios y servirle con todo su corazón, pues entonces Dios no los desamparará. Que piensan que es mi interpretación. Oigan, Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho este grande mal. Pero con todo esto no os apartéis, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Solamente temedle y servidle con todo vuestro corazón. Bueno, ahí está el asunto, servirle con todo vuestro corazón. El otro día encontré una discusión de dos buenos maestros respecto a si la salvación se pierde o no se pierde. Y yo dije, wow, ya no sé si voy a respetar a estos dos buenos maestros por tan estéril discusión. Si desde que yo tengo memoria, los grandes estudiosos no se ponen de acuerdo si se pierde o no se pierde, pero ¿a quién le importa si se pierde o no se pierde? Porque nosotros no debemos servir a Dios porque nos va a salvar. Nosotros debemos servirle por amor, aún si no nos salva. Eso es servirle y temerle. Pero mire lo hermoso de esto, que esta postura que yo llamo salomónica, porque está equilibrada en la mitad de las dos posturas teológicas, es bíblica y es esperanzadora. Me quita el pleito con los extremos y me coloca en una posición de privilegio. ¿Cuál? Aquí dice que Dios no desamparará a su pueblo cuando éste se vuelve a Él. Así es que hicimos un grande mal. Estamos arrepentidos y ya no hay retroceso. Pero si nos volvemos a Él y lo servimos y lo amamos, aquí dice que Él no nos desampara. Vaya que eso es esperanzador. Pero lástima grande, muchos siguen sin servirle. Hay una pregunta. Una pregunta. Hermana Janet dice: Hola, hermana Janet. Pastor, buenas noches. Quisiera preguntar, hasta donde hemos leído, veo que Saúl hizo mal por hacer las cosas como a él le parecieron y no de forma correcta. Y me lleva a preguntarme cómo seguir a un líder que sea ungido, pero que haga las cosas mal. Y me lo pregunto porque David nunca levantó mano contra él, pero creo que Saúl siempre fue el líder de David. Interesante pregunta. Hermana Janet, necesito una hora para responder. Les recomiendo el libro que se llama Perfil de tres monarcas, fabuloso, de Gene Edwards. Resume de forma hermosa y grandiosa la pregunta que usted ha hecho. En este caso, por el contexto del tiempo y el método virtual, diré nada más. Saúl no siempre fue un pésimo líder. Hubo un tiempo que fue un hombre que seguía a Dios. Prueba de ello es que profetizó con los profetas. Prueba de ello es que Dios lo eligió. Prueba de ello es que tuvo muchas victorias. Prueba de ello es que David lo amaba. Prueba de ello es que Samuel lo amaba. Hombres de Dios amando a un engendro del infierno. No. Hombres de Dios que amaban a otro hombre de Dios que se salió del camino. Esa es la razón, entre otras, por la que David siempre lo amó, lo respetó y nunca levantó una mano, a pesar de que Saúl se había vuelto loco, a pesar de que un espíritu de maldad lo perseguía y parecía posicionarse o posesionarlo. No, esa palabra no es correcta, o poseerlo, las disculpas.
Con todo y ello, jamás David levantó una mano en contra del ungido de Dios. Y por supuesto que eso se aplica en nuestros días. Nosotros no deberíamos nunca levantar un dedo en contra de aquel líder a quien Dios puso para guiarnos al camino. Si uno de estos días ese líder o esa líder se desvía del camino, lo único que podemos hacer correctamente es lo que hizo David, que salir del reino, solos y en silencio. Esa forma sí es bíblica, solos y en silencio, pero no arremetiendo contra el rey. Bien, le dije, eso necesita 1 hora. 5. No, ya no hay tiempo. Solo quedan 4 minutos, tengo que ir al libro. El versículo No, dale, que esta tengo que responderla. ¿Cuál es? ¿La 5 o sí, la la 6? 5, la 5. ¿Cuál fue la gravedad de que Saúl haya ofrecido holocausto? Aplíquelo. El problema es que Saúl se atribuyó, se arrogó, se tomó el derecho de ministerios que no le competían a los reyes, sino únicamente a los profetas y a los sacerdotes. Oiga, pero eso no puede ser muy grave. Es que el corazón del por qué lo hace no es por la necesidad de que no hay aparentemente un profeta, sino por el desdén y el respeto, el irrespeto que mostraba por las cosas espirituales. Ese era el grave pecado de Saúl. No solo creerse que podía hacer lo que le daba la gana, sino el irrespeto y el desdén por cosas espirituales. Creo que el ejemplo más cercano, para que quede un poco más claro, es el de Jacob. ¿Quién es el que vendió su primogenitura por un... Esaú. ¿Okay? Ese es el mejor ejemplo. Indiferente a las cosas espirituales. Irrespetuoso. Caín es otro buen ejemplo. ¡Wow! Primera de Samuel 12, 14. ¿Es el verso para hoy? 12, 14. Si temiereis a Jehová, sí. Miren, está marcado en mi Biblia y desde hace mucho, no de ahora. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Solo voy a leer un poquito aquí sobre el libro. Dice el libro de Bonhoeffer para hoy. ¿El pecado de la fornicación atenta contra otros? Sí. Atenta contra la persona con la que se comete la fornicación. Atenta contra la familia de esa... Bueno, hablemos de que un hombre está cometiendo fornicación con una mujer. Como dice fornicación, asumimos que es una mujer soltera. Entonces, se atenta contra la vida de esa mujer, contra su santidad, porque es una mujer soltera. Se atenta contra los padres de ella, se atenta contra la familia de ella, se atenta con la comunidad alrededor de ella. Total, por eso es que Bonhoeffer está diciendo que la fornicación es un pecado terrible y que no es algo tan simple y tan juguetón como Hollywood quiere pintarlo, cuando dice que amigos con derechos y que los jóvenes pueden tener sexo y que es lo más normal del mundo, o que la virginidad es un concepto obsoleto, que el clítoris es simple y sencillamente una membrana. Todas esas frases sin duda fueron engendradas en el infierno. La fornicación es un pecado terrible. De hecho, Bonhoeffer lo incluye la fornicación como idolatría grave. Lo incluye como la imposibilidad del amor fraterno.
y otras cosas más que ya no tengo el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana a los jóvenes en Icon y los que no son jóvenes, bueno, todos, jóvenes y adultos, domingo 7, 9 y 11. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adiós a todos.